Mis queridos hermanos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, acompáñame al libro de los Salmos en el capítulo 19. Por favor, en el libro de los Salmos, ahí en el capítulo 19, vamos a considerar el tema, el lugar que la Biblia da a la palabra de Dios. Cómo la Biblia habla acerca de sí misma, de la Biblia, la palabra de Dios. Recuerda que el término Biblia significa biblioteca y que nuestra Biblia es una compilación de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, que constituyen el libro de Dios, Biblia, biblioteca o pequeño libro que es el contenido de la palabra de Dios, lo que Dios quiso revelar al hombre. Sin duda alguna, la Biblia siempre ha estado bajo el ataque y la acusación de mentes escépticas a través de la historia. Siglo tras siglo, hombres han procurado quemarla, destruirla, cruzada tras cruzada se han organizado para apagarla, para negarla, para destruirla. Reyes de la tierra y conductores de iglesias han echado a la tarea de borrarla de la tierra, pero sin éxito alguno en sus tareas. Es las propias escrituras que afirman, Isaías capítulo 40, verso 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hay un principio de durabilidad que rodea la palabra de Dios, el cual no se puede negar porque es un hecho. No es una ficción, no es una invención. La Biblia es un hecho, su historicidad, su tiempo, su perdurabilidad en el tiempo. El mismo Dios que inspiró las Escrituras, sin duda alguna, se ha encargado de preservarlas hasta el día de hoy. Cada persona hoy, como nunca antes, a través de la tecnología, en cada teléfono, en cada lugar del mundo, puede haber una versión de la palabra de Dios. Cuando llegamos al libro de los Salmos, al capítulo 19, podemos ver acá el lugar que la Biblia le da a la palabra de Dios. Y de hecho, en este salmo, en estos 14 versículos del Salmo 19, podemos ver dos voces de Dios reflejadas o representadas en estos versículos. En los primeros 6 versículos vemos la voz externa de Dios. El salmista dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculos para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Va hablando de la presencia del sol, los luminares y cómo la creación se convierte en una voz de Dios. Es la voz externa de Dios. Pablo en Romanos capítulo 1 dice que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visible por medio de las cosas hechas. Esta es la revelación general de Dios. Pero verso 7 en adelante, el escritor sagrado, el salmista, va a hablar no de la voz externa, sino de la voz escrita de Dios. Y esta voz escrita es el canon. Esta voz escrita es la palabra de Dios. Esa voz escrita es la Biblia, la palabra a la cual el pueblo del Señor cree. La estructura de los versículos que vamos a considerar, observa conmigo, Salmo 19, el verso 7, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En estos versículos hay 3 elementos importantes en 6 características que se le da a la palabra de Dios. Se le da un nombre a la palabra de Dios, una designación. Se habla de una característica de esa designación. Se hace una descripción y también se nos habla del beneficio, la dinámica. Vemos acá entonces una designación,
una descripción y también una dinámica de la palabra de Dios. Por lo tanto, consideremos el lugar que la Biblia le da a la palabra de Dios. Y la primera designación que encontramos acá es el término, al mirar el verso 7, la ley de Jehová es perfecta. La designación es ley, la descripción es perfecta y la dinámica convierte el alma. Cuando se dice la ley de Jehová, es la Torá, es la declaración de los mandatos de Dios al hombre. Este término ley puede referirse al Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. A eso se le llama el Pentateuco. Puede referirse en la palabra ley a los 10 mandamientos o conocidos como el Decálogo, los 10 mandatos de Dios o el escrito de Moisés, pero también la palabra ley puede representar todas las escrituras o todo el Antiguo Testamento. Por ley acá, la palabra ley es Torá, que significa una declaración de los mandatos de Dios a los hombres. La ley expresa la voluntad de Dios para con el hombre. Dios tiene ese derecho de dictar al hombre lo que debe y lo que no debe hacer. ¿Cuál es el derecho de Dios? El derecho de creación. Como un fabricante que produce un artefacto, un producto, nos da las instrucciones del uso, cómo hay que utilizar el instrumento, la tecnología que se ha creado, así también Dios, cuando creó al hombre, designó mandatos, reglas específicas para que el hombre sepa cómo vivir en esta tierra. Dios nos enseña cómo a vivir y lo hace a través de la ley. El hombre debe obedecer la voz de su autor. La evidencia, y esto es interesante, la evidencia que demuestra que tú y yo realmente somos ovejas del Señor, porque todos los hombres son ovejas. ¿Recuerdas Isaías capítulo 53 que dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas? Dios representa a la humanidad como ovejas, pero la evidencia que tú eres una oveja que pertenece al rebaño de nuestro Señor Jesucristo se describe en Juan capítulo 10, verso 27. Porque las ovejas del buen pastor, dice, mis ovejas oyen mi voz, saben reconocer la voz de Dios en medio de tantas voces que existen en el día de hoy. No solamente está la voz del mundo, no solamente está la voz de Satanás, la voz de las influencias demoníacas, está la voz de nuestras emociones, de nuestras preocupaciones, del externo, de nuestra carne, pero entre todas esas voces, la oveja del Señor sabe oír la ley de Dios. Ahora, es interesante la descripción que se hace a esa verdad de Dios. Tiene que ver entonces, la designación es ley. La descripción es que esa ley, ese mandato, esa voluntad de Dios, del Creador hacia los hombres, es perfecta. El término perfecto tiene la idea de amplio, de completo, suficiente. Es decir, que no tiene falta de nada porque cubre todos los aspectos de nuestras necesidades espirituales, porque es perfecta y no hay nada más que añadir. En esa perfección, Dios se encargó de revelar al hombre todo lo que usted y yo necesitamos conocer acerca de quiénes somos, por qué estamos aquí, cuál es nuestra finalidad. La palabra de Dios tiene el aspecto de un telescopio que nos acerca las verdades lejanas, lo que desconocemos de las verdades, y como un microscopio, aún las pequeñas cosas que no pueden ser vistas a la vista normal, son reveladas en las Escrituras. En ellas se encuentran verdades profundas. No es un tratado científico, no es un manual solamente de conceptos, son verdades que el hombre debe descubrir. En ella se nos enseña todo acerca de la vida humana, de su conocer, de su saber, de su problema, de la solución. Un libro de una narrativa interesante, como toda literatura. Tiene una introducción, hay un enemigo, hay un argumento, hay un plan. Y a través de las páginas de las Escrituras, Dios va revelando, reglón tras reglón, frase tras frase, nos va enseñando el consejo de Dios, y ella es perfecta porque no necesitamos añadirle nada más. En ella se contiene todas las verdades de la palabra de Dios para nuestras vidas. La implicación es que las Escrituras están completas y perfectas y que pueden transformar nuestras vidas, nuestro ser interno.
nuestro corazón, nuestra personalidad. Cuando nos exponemos a ella, la estudiamos en sinceridad, la conocemos en profundidad, no simplemente como un libro de información, sino como un libro de formación, no simplemente como la literatura judeo-cristiana, como algunos la clasifican y que la puedes leer, tú la puedes leer 100 veces de tapa a tapa, pero la puedes leer como un libro más. Pero cuando la comienzas a leer como la ley de Dios, como esa ley que es perfecta, completa, no necesitamos nada más acerca de Dios para conocerle. De ahí que aquellas revelaciones extra bíblicas de personas, de sueños, de cosas que me revelan algo acerca de Dios, no son fiables, no son seguras. Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. Es por eso que Pablo, cuando se reúne con los hermanos o los líderes de Éfeso, después de años de ministerio con ellos, en Hechos capítulo 20, verso 27, Pablo dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Lo que Pablo enseñó, las instrucciones de Pablo fueron la propia palabra de Dios, las escrituras. Y ese es el deber de todo creyente, conocer la palabra de Dios. Y ese es el deber de las congregaciones, crecer en la palabra de Dios. Justamente ayer hablaba con una persona desde los Estados Unidos de la gran necesidad que hay de conocer la palabra de Dios. Es un estudiante de la palabra de Dios, ha tomado en serio el estudio bíblico y compartíamos casi por una hora y largo acerca de las verdades de la palabra de Dios y de la necesidad que hay en el pueblo de Dios de volver a la palabra de Dios. Hay muchos púlpitos, hay mucha predicación, hay mucha enseñanza, pero escasea la voz de Dios. Es por eso que la ley de Jehová es perfecta y agrega algo más. Vemos acá su dinámica, no solamente la designación, no solamente la descripción, sino que ahora vemos la dinámica. Dice, la ley de Jehová es perfecta y me encanta esa expresión. Dice, convierte el alma. Es decir, la palabra de Dios restaura. Por alma se refiere al ser interno, lo que el ser humano es, lo que nosotros somos esencialmente. No es el cuerpo, no es lo que vemos en el espejo, sino es la parte interna, todo el ser interno. Y solamente la palabra de Dios, que es penetrante, que es cortante, que es como una espada de dos filos, que es como un bisturí que logra llegar al problema para cortar, curar, sanar, quitar. Se describe acá esta dinámica de la palabra de Dios, convierte el alma. La palabra convertir significa restaurar, impartir nueva vida, reanimar, transformar, reavivar a la persona. De hecho, Pablo, cuando escribe ese tremendo capítulo de Romanos, en el capítulo 10, donde habla de la condición de la humanidad sin Cristo, en capítulo 10, verso 17 del libro de Romanos, Pablo dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué cosa? La palabra de Dios. Como ella es perfecta, no necesitamos nada más el predicador. No tiene que adornar tanto y con tanta historia y sus cosas, sus aplicaciones. Biblia debemos predicar, Biblia debemos enseñar porque es ella la que convierte el alma. Pedro agrega algo interesante en su primera carta, en el capítulo 1, verso 23. Pedro dice lo siguiente, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Es el poder de la palabra de Dios que cambia la vida de las personas. La palabra del Evangelio tiene poder para cambiar la vida. Es por eso que Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. La Biblia nos presenta el Salvador. La Biblia nos conduce al Salvador. Jesús dijo en Juan capítulo 5, verso 39, ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, debemos considerar y vemos acá el lugar que la Biblia le da a la palabra de Dios. La describe como ley. Como ley es su designación. Como ley ella es perfecta, esa es su característica. Y como ley de Dios tiene una dinámica, convierte el alma. Usted puede pasar por ejercicios espirituales como orar, vigilias, ayunos y muchas otras disciplinas espirituales que no son malas, que está bien, pero lo único que cambia una vida,
Lo que cambia tu vida y nuestras vidas es la ley de Jehová, porque es ella la que convierte el alma. Veamos una segunda descripción. Consideremos el lugar que la Biblia le da a la palabra de Dios. No simplemente le llama mandato, ley, la voluntad directa de Dios, sino que también le llama el testimonio de Jehová. Y por testimonio se refiere a sus declaraciones. Sus declaraciones, lo que dice la Biblia, está por encima de toda otra verdad o parecer. Sus verdades son inamovibles, permanentes, sin error y son completamente contingentes. Esto quiere decir que la persona puede edificar su vida quebrantada en la palabra de Dios como un fundamento seguro y firme para su vida. Nuestra roca es Cristo y sobre esta roca está basada la palabra, las declaraciones de Dios. Su vida y mi vida deben estar formadas por valores. Los valores se pueden formar por filosofías, por experiencias, por exposición a personas, a círculos o influencias. Los valores del creyente provienen de la palabra de Dios porque son el testimonio, son las declaraciones. Las verdades de Dios están por encima de toda otra verdad. Ahora, no te confundas, la Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia no es un libro de tecnología, pero la Biblia es la palabra de Dios y sus palabras se cumplen a pesar de las cosas o el caos en la vida humana. ¿Recuerdas cuando nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán? ¿Recuerdas cuál es el contexto? Estamos en Mateo capítulo 24. El contexto es el tiempo de la tribulación. El contexto es rebelión. El contexto es maldad. El amor de muchos se enfriará. Unos con otros se entregarán. Guerra, rumores de guerra, sufrimientos, dolor. A pesar de la rebeldía humana, Dios ha trazado un curso desde el principio. Dios lo anunció del pasado. Dios escribe la historia en el pasado y luego en el tiempo se cumple su perfecta voluntad. Es por eso que Jesús, al humanarse, al hacerse hombre, dice, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito de mí. La pregunta es, ¿crees en los testimonios de Dios? Su verdad está por sobre todo otro parecer humano. Si tú tienes conflicto con las declaraciones de la palabra de Dios y no le crees a la Biblia, la pregunta es, ¿realmente eres salvo? ¿Eres un hijo o una hija de Dios? ¿Sobre qué basas tus convicciones? ¿Cuántos hombres basan sus vidas sobre supersticiones y suposiciones? ¿Cuántos buscan en consejos, en brujos, adivinos, en medios, siguiendo a un gurú para delinear sus vidas, para encaminar sus vidas, para orientar sus vidas? Escúcheme bien. La Biblia dice, Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La ley de Dios son sus declaraciones precisas al hombre. El testimonio de Jehová son las verdades de Dios, las declaraciones que Dios hace y observa. La ley de Jehová, el testimonio de Jehová, ¿cómo es? Agrega la descripción acá. Se nos da la designación, se nos habla del testimonio de Jehová, se nos da ahora aquí la descripción. Es fiel. La palabra fiel significa confiable, creíble, fidedigna. No sé si hablábamos el día lunes sobre la ciencia y cómo la ciencia cambia y cambia y cambia porque no es absoluta en sus posturas, en sus hipótesis, en sus presentaciones. Pero la palabra de Dios no cambia. Ella es fiel, confiable, creíble, fidedigna. ¿Cuántas cosas que conocemos pueden ser así? Viene a mi mente el famoso cántico de la negra cantante argentina. Ella decía lo siguiente, en un canto, cambia, todo cambia. Me refiero a Mercedes Sosa, cambia, todo cambia. Pero aquí encontramos algo, la ley de Dios, encontramos el testimonio de Dios que es confiable, seguro, firme. En el mundo hay muchas voces y nosotros debemos aprender a confiar en la única voz fiel y verdadera. Y es interesante, cuando se le da el testimonio, la descripción, o se le da la designación de testimonio, se da la descripción de fiel, vemos acá ahora su dinámica, que hace sabio al sencillo. El sencillo acá
literalmente es el de puertas abiertas. Es de puertas abiertas porque carece de contenido. Es el que en el libro de Proverbios se llama el simple. El simple en el libro de Proverbios no tiene contenido, es tremendamente básico, no tiene convicciones, no tiene firmeza. Aquí encontramos que ese testimonio que es fiel, que es confiable, tiene la capacidad de hacer sabio. Tiene la idea de una persona, al sabio que es sencillo. El sencillo es aquella persona que no sabe cuándo cerrar su mente a lo falso, a lo impuro, porque no sabe discernir que no, y fácilmente es influenciado por las opiniones de otros. Oye una cosa y ve otra cosa acá, escucha algo allá y ve otra situación allá y se confunde, no, porque no tiene convicciones, no tiene contenido. A esta persona la palabra le cambia el corazón, hace sabio al sencillo, de la inestabilidad a las convicciones, a la firmeza, a tener la capacidad de discernir, le hace sabio. No necesariamente tendrá mucho conocimiento, sino que sabe cuándo y cómo cumplir y aplicar la palabra de Dios a su vida. Y creo que ese es el gran problema del pueblo del Señor, de no saber aplicar la palabra de Dios al diario vivir, a las circunstancias actuales, a lo que hoy está enfrentando. Pero ese simple, sin convicciones, sin firmeza, al exponerse seriamente a la voz de Dios, se convierte en una persona sabia que sabe cómo aplicar la palabra de Dios a su diario vivir y se aferra a esas verdades. La palabra de Dios toma una persona simple que no discierne y la convierte en una persona diligente y en las cuestiones de la vida y le da firmes convicciones. Ahora, es interesante que el escritor a los Hebreos, en el capítulo 5, en el verso 14, dice lo siguiente: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Creo que hay muchos creyentes, Hebreos capítulo 5, verso 14, que lamentablemente están clasificados como personas inmaduras. Pueden saber mucho de muchas cosas, pero ignoran lo más básico, lo más fundamental, el saber discernir de acuerdo a la palabra de Dios, ese discernimiento entre el bien y el mal. ¿Eres una persona madura o eres una persona inmadura? ¿Eres una persona, como dice el texto acá, eres una persona sencilla, puertas abiertas, muy influenciable, o eres una persona sabia que ha logrado encontrar en la ley de Jehová, en el testimonio de Jehová, perfección en el alma y convicciones para su vida? Una descripción más antes de cerrar el tema en el día de hoy. El lugar que la Biblia le da a la palabra de Dios. Vemos que se nos da una designación, vemos que se nos da una descripción y también vemos una dinámica, un resultado. Al observar el versículo 8 del libro de los Salmos, el capítulo 19, nos encontramos ahora con otra descripción más, otra designación de la palabra de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos y me encanta, que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son las ordenanzas, tiene que ver con los estatutos, sus principios divinos que Dios ha establecido en las páginas de la Biblia para que los hombres lo sigan a través de los tiempos. Los mandamientos de Dios tienen que ver con esos principios, con esas ordenanzas, con esos estatutos que están registrados en la palabra de Dios. De hecho, el Salmo 119, versículo 4, dice lo siguiente. Salmo 119, verso 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Qué interesante, Dios nos deja sus mandamientos no para que nos entren por un oído y salgan por otro. De hecho, recuerda las palabras de Dios a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es una enseñanza para nosotros, para tu vida y para mi vida. Guardar los mandamientos de Dios, no confundirse solo con los 10 mandamientos. Guardar los mandamientos de Dios tiene que ver con todas las enseñanzas, con sus estatutos, con preceptos y principios que encontramos a través de la palabra de Dios. Y Dios se encargó que su palabra sea guardada permanentemente. Ahora, hemos visto que los mandamientos de Jehová son rectos. Esta palabra recto significa son correctos. Dar la dirección, dar la información que es correcta. ¿Te has fijado de vez en cuando que nuestro GPS, nuestro navegador en nuestros carros, en nuestros teléfonos, se confunde, se pierde? Aún nosotros siguiendo la dirección en el teléfono, siguiendo el GPS en el teléfono, también nos perdemos de una cuadra a 2 cuadras. Personalmente, andar por la ciudad de Sydney, te pierdes si no estás atento porque tomas una calle y esta no para allá y te puede llevar hasta el otro lado de la ciudad. Vemos acá en la palabra de Dios que su palabra es recta, es un sendero correcto. La Biblia nos da direcciones que son correctas. Sus mandatos, sus principios de vez en cuando chocan con el orgullo, con el ego humano. Pero la enseñanza de la palabra de Dios no es discriminatoria en el sentido de dañarnos. La palabra de Dios no tiene jamás el propósito de perturbarnos, de restar felicidad, de cortarnos en nuestra felicidad. Si hay prohibiciones es porque Dios ve lo mejor. Cuando nos ponemos bajo la guía de la palabra de Dios, podemos estar seguros de que vamos en el camino que es correcto. Por así decirlo, la palabra de Dios nos toma de la mano y sin vacilación nos conduce por el camino de la rectitud, por el camino de la voluntad de Dios. ¿Por qué crees que Pablo en Efesios capítulo 5 nos exhorta a ser entendidos en la voluntad de Dios? ¿Por qué se describe la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta? Porque los mandamientos de Jehová son rectos, son correctos. Si los sigo estas enseñanzas, caminaré agradando a Dios. Y mira lo que produce en nosotros estos mandamientos aplicados al diario vivir. Los mandamientos de Jehová son rectos y finalmente que alegran el corazón. Este gozo tiene que ver, esta alegría tiene que ver, este gozo realmente tiene que ver con el sentido de seguridad y de satisfacción que disfrutamos a pesar de las circunstancias, porque sabemos que a pesar de las circunstancias estamos haciendo la voluntad de Dios. Experimentamos gozo, paz, a pesar de lo que nos rodea. Jeremías es un tremendo ejemplo de este principio. Se llama Jeremías el profeta de lágrimas, el profeta del sufrimiento. Pero cuando él Jeremías se expuso frente a la palabra de Dios, mira lo que él comenta. Jeremías capítulo 15, verso 16. Este hombre de Dios, el profeta de lágrimas, un hombre de sufrimiento, a pesar de eso, él tiene gozo en la palabra de Dios. Jeremías 15, 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, por alegría de mi corazón. Qué interesante. Halló en la palabra de Dios alimento. Se alimentó de ella y en su vida, en su experiencia, fue gozo, fue alegría en todo su ser, en su corazón. Él encontró en la palabra de Dios la calma y la paz de su corazón, la alegría, el gozo en su vida. Queridos, obedecer a Dios trae el conocimiento y trae gozo, trae seguridad y significado en nuestro ser interior. De hecho, cada vez que nosotros sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, se produce en nuestro interior un espíritu, un sentimiento de corrección, de agradecimiento, de paz, calma, de equilibrio emocional, psicológico. ¿Por qué? Porque estamos en armonía con el Creador. En Primero de Juan, en el capítulo 5, verso 13, el escritor dice lo siguiente: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y dice, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué sus mandamientos no son gravosos? Porque nos llenan de gozo,
nos llenan de paz, nos llenan de satisfacción, queridos. No hay nada más terrible saber que no estás haciendo la voluntad de Dios, que tus decisiones, tus acciones se están alejando del camino recto de la verdad de Dios. Ahora, la mente se protege. Lo vamos a ver en el próximo estudio. Vamos a ver un poco más cómo muchas veces se produce una desasociación mental para continuar con una aparente paz emocional, porque no estamos tomando las decisiones correctas. Pero Juan dice en su primera carta, en el capítulo 5, verso 3, sus mandamientos no son gravosos. El gozo está relacionado al caminar en obediencia. La desobediencia traerá a la vida incertidumbre, duda y frustración. Pero saber que estamos haciendo la voluntad de Dios nos traerá gozo, alegría, paz, porque estamos en paz para con Dios. Dios nos ha dejado su palabra para que la sigamos. Quiero terminar hoy esta reflexión en el verso 10 del capítulo 19 de Salmos. Dice, la ley de Jehová, el testimonio de Jehová y los mandamientos de Jehová, observa el verso 10, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y la que destila del panal. ¿Por qué? Porque ha encontrado este hombre, esta mujer, tú y yo, en la palabra de Dios, el alimento, la solidez, la firmeza, la seguridad de saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿estás leyendo la palabra de Dios? ¿Estás siguiendo sus enseñanzas? ¿Estás siguiendo el consejo de la palabra de Dios? Hoy más que nunca, en un mundo de tanta incertidumbre, de tanta confusión, aún a través de la tecnología, y nosotros nos sumamos a una tecnología, a subir mensajes, subir predicaciones, tantas voces hay, ¿cómo discernir entre todo lo que hay, lo que es correcto? La palabra de Dios, Biblia y solo Biblia. Debemos vivir para este libro. Dios honra su palabra como honra también su nombre. La pregunta es, ¿honras tú la palabra de Dios? Y todo comienza con una decisión. Diariamente la presencia del Señor. Diariamente siguiendo un devocional, la lectura de las Escrituras. No puede pasar un día sin que dejemos de alimentarnos de la palabra de Dios. El lugar que la Biblia da a la palabra de Dios. Bendito Padre Celestial, te agradezco en esta hora por tu amor y tu cuidado, por esta oportunidad que nos has concedido de poder estar juntos, de tener este tiempo de comunión y de compañerismo. Te pido, Señor, que tu voz, que tu palabra, lo que tú, Señor, nos has presentado en el Salmo 19, en estas 3 descripciones acerca de tu palabra, como ley, como testimonio, como mandamiento, Señor, tuyos, te pido que sean de bendición en nuestras vidas y que cada uno de nosotros no nos jactemos de los años que llevamos en el cristianismo, sino de creer y confiar en tu palabra. Recibe tú la gloria, pues oramos, Señor, dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.